Hola, es un placer estar con ustedes. Les agradezco mucho a los organizadores, en concreto a la maestra en Ciencias Blanca, que me haya invitado a que en los próximos 25 a 30 minutos estemos hablando de este tema tan interesante como es asma y COVID. Muchas gracias por estar al pendiente de esta plática. Lo primero que tenemos que hacer es estar hablando del asma. Yo sé que muchos de ustedes tienen una base médica, una educación médica ya muy establecida en cuanto a este padecimiento, pero quiero simplemente dar algunos puntos que son claves para entender cuál es el objetivo de esta plática. Por lo tanto, vamos a comenzar con el padecimiento del asma. Todos sabemos que hay mucha gente que tiene asma. Dependiendo del país en donde estemos, son las estadísticas, pero en términos generales se calcula que entre el 12 y el 14% de la población mundial, independientemente que son niños o adultos, tienen asma. Pero por ejemplo en este país, estoy trayendo en este caso una referencia del país Australia, dice que de esos miles o millones de pacientes que tienen asma, casi la mitad de ellos, al menos los que son mayores de 16 años, tienen un asma que no está controlado. Al rato vamos a platicar un poco acerca de eso. Por lo tanto, una de las preguntas más interesantes que podemos hacernos ante ustedes mismos, sus familiares y su médico es que si tienes tu asma controlado. Para eso tenemos que tener todos el mismo idioma y estar hablando en idioma internacional cuál es la definición de control de asma que tocaremos en un momento más. Tengo que aprovechar también para insistir mucho, y así lo haré en el transcurso de esta charla, ¿para qué es la consulta que tienes con tu médico? Y yo creo que la consulta es una extraordinaria oportunidad para que en equipo se revise el tratamiento que tú tienes junto con tu médico y elegir si con ese tratamiento estás conforme en cuanto al control de tus síntomas, en cuanto a tu economía y una serie de factores que también iremos analizando brevemente. Recalco, el momento de la consulta es la oportunidad, como si estuviéramos pidiendo una carta a Santa Claus, de cómo queremos que esté nuestro asma. ¿Cuáles son los temas que vamos a platicar muy brevemente en el transcurso de la plática? Lamentablemente no voy a hablar de niños con asma y COVID porque, como vieron al inicio de la plática, yo me dedico a adultos. Entonces no tengo autoridad para hablar de niños con asma y COVID. De eso les pido que hablen con su pediatra, con su médico general, que evidentemente tienen más conocimientos en niños que yo. Pero también debo de decir que muchísimas de las cosas que vamos a decir aquí, tal vez más del 90%, son aplicables en cualquier población, tanto en niños como en adolescentes como en adultos. Vamos a platicar un poco del tratamiento de COVID-19 y al final vamos a tocar el tema de las vacunas contra COVID. Hace rato decía que es control del asma. Y control del asma, como ustedes lo están viendo, hay varias definiciones. A lo mejor una de las más prácticas es lo que están ustedes leyendo. Ojalá que no tengas síntomas de asma más de 2 veces en una semana. Ojalá que no tengas que usar tu rescatador, que habitualmente es el salbutamol, no más de 2 veces a la semana. Número 3, ojalá que el asma no te limite en nada, incluyendo, como está la figura ahí, actividades deportivas. Y la cuarta es, ojalá que tu asma no te despierte en la noche por ningún síntoma. ¿Cuáles son los síntomas de asma y por qué ocurren? Bueno, si nos acordamos, desde hace más de 30 años sabemos que en términos generales, porque sabemos que hay muchos tipos de asma, pero en términos generales, el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces los síntomas aparecen cuando las vías respiratorias, cuando los tubos respiratorios están inflamados. Si no estuvieran inflamados, no aparecen los síntomas. Evidentemente no hay 2 personas iguales, así como no hay 2 maestros iguales, 2 matrimonios iguales, 2 cantantes iguales. Bueno, tampoco existen 2 asmáticos iguales. Por eso hay que hacer hincapié en que pueden los síntomas variar entre persona y persona. Pero sin duda, los síntomas más comunes son la sensación de falta de aire, los médicos o el personal de salud decimos disnea, el chiflido, el personal de salud decimos sibilancias, la sensación de opresión en el pecho y una tos que habitualmente es continua. Tal vez estos 4 síntomas son los más comunes. En alguien puede predominar el chiflido,
en otra persona puede predominar la tos, en aquel otro la sensación de opresión, en uno último puede ser la falta de aire, solo o combinado, porque cada paciente es diferente. Pero volvamos otra vez a discutir qué es una revisión de un paciente asmático en la consulta externa. Decía, y vuelvo a hacer mucho hincapié, es la oportunidad que tiene el paciente o el familiar del paciente para hablar con el médico acerca de su padecimiento. Todas las preocupaciones que tengas, el pronóstico presente, el pronóstico futuro, los mitos que existen, el tratamiento que tienes, si es agradable para ti o no, cómo debes de manejar tu asma de manera personal. En términos generales, en una visita médica, ¿qué debe de checar tu médico? Bueno, debe de checar si estás en control de tus síntomas. Ya dijimos qué quiere decir eso. Número 2, que si has tenido exacerbaciones. ¿Qué es una exacerbación? Cuando te desmejoras de tu asma. Las exacerbaciones pueden ser leves, pueden ser moderadas o pueden ser graves. Entonces, una buena manera es decirle al doctor, desde la última vez que yo te vi a ahorita, no he tenido ninguna exacerbación, o he tenido 3, o he tenido 4. Las primeras 2 fueron severas, tuve que ir a urgencias, o ninguna ha sido severa porque me traté en casa. La tercera, sobre todo en gentes mayores de 6 años en adelante, es medir la función pulmonar. Porque el control de los síntomas y el hecho de que hayas tenido exacerbaciones son una manera subjetiva de que el paciente le platica a su médico cómo se siente. Pero el medir la función pulmonar es la manera objetiva, es como si fueran las calificaciones de cuánto te sacas en tu función respiratoria. Y obviamente, en este ejemplo que estoy dando de las calificaciones, los síntomas de un paciente asmático que tiene de calificación, por ejemplo, un 6.5, deben de ser mayores los síntomas que el que tiene un 8 de calificación. Entonces, la ventaja que tiene el médico es que puede juntar lo subjetivo con lo objetivo para poder asesorar al paciente si el tratamiento que tiene es el correcto para llegar al control. Además, el médico tiene que analizar contigo o con tu familiar qué otro factor de riesgo existe. Por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, por ejemplo, el tabaquismo. Por ejemplo, hay pacientes que por culpa del trabajo que tienen, que es un trabajo contaminado, nunca vamos a poder controlar su asma como se debe, nada más con medicamento. Tenemos que sugerirle cosas de una cosa que se llama asma ocupacional. También a veces hay que hablar de la situación social. A lo mejor no es lo mismo en este país, al menos, la medicina social que la medicina privada en cuanto a recursos en una cosa tan sencilla como el cuadro básico. En una farmacia privada prácticamente podemos ir a comprar el medicamento que queramos en la presentación que queramos, pero lamentablemente en medicina social no sucede eso, pero sí nos podemos adaptar al cuadro básico que exista en la institución que te está viendo, suponiendo que pertenezcas a medicina institucional. El médico junto contigo va a estar viendo si de veras te está sirviendo el tratamiento basado en 3 cosas. ¿De veras lo usas como se te recetó? Por ejemplo, es muy común que el médico te diga, por ejemplo, vas a usar tu inhalador 2 veces al día, pero algún metiche de la familia te dice, no, para mí que es mucho, úsala 1 vez al día porque mi comadre me dijo que en el radio oyó que no sé qué. Ya con eso vamos mal. Que si estás usando correctamente el dispositivo. Hay muchos aparatos, hay aerosoles, hay polvo seco, y mientras no recibe las instrucciones de cómo se debe de usar, a lo mejor tienes un buen medicamento, pero por culpa de no saberlo usar, no estás aprovechándolo al 100%. O también, que eso es extraordinariamente raro, pero hay que reportarlo, si a tu criterio o a criterio de tu cuidador has llegado a tener lo que tú crees que pudiera ser un efecto indeseable del medicamento. ¿Cada cuándo hay que ir a la revisión de un paciente que tiene asma? Bueno, decíamos hace rato que cada paciente es individual, pero en términos generales, aunque tengas tu asma controlado, en un adulto es cuando menos 1 vez al año. Ojalá que 2 sería lo ideal.
Pero, por ejemplo, otra indicación es si por alguna razón te cambiaron de tratamiento. A lo mejor cambiaste de médico, a lo mejor cambiaste de ciudad, a lo mejor cambiaste de institución y por alguna razón te cambiaron de tratamiento. Bueno, valdría la pena que cuando mucho 3 meses, vean en qué grado de control tienes tu nuevo tratamiento de asma para ver cómo le seguimos. Si estás embarazada. Si estás embarazada, durante el embarazo valdría la pena que a lo mejor cada mes o cuando menos 3 veces durante el transcurso del embarazo te estés vigilando. Si tienes una cosa que se llama asma grave, afortunadamente el asma grave es extraordinariamente raro, y el paciente y el médico lo saben distinguir perfectamente. No es el motivo de la plática de ahorita, pero si tu asma es grave, tienes que seguir un plan muy individualizado con tu médico, en donde, entre otras cosas, te dirá si tienes que ir 4 o 5 veces al año a revisión. Otra indicación muy precisa es cuando acabas de salir del hospital por culpa del asma, bien sea porque estuviste hospitalizado, es decir, más de 24 horas, o porque fuiste a urgencias, te hicieron abracadabra y con eso te compusieron y te regresaste a la casa. Bueno, en ese caso tienes que ir pronto a tu consulta para que se revise el tratamiento de tu asma, cuando mucho en 2, cuando mucho 4 semanas. Y la otra indicación que suena lógica es si tú sientes cambios que no estaban previstos. Si ibas bien o estabas ya familiarizado con tu tratamiento y notas algo que no estaba previsto, por favor busca a tu médico, comparte esa información y con eso será más que suficiente. Ahora, ¿cómo saber, aparte de lo que hemos discutido ahorita, de que no tengas síntomas de día, que no tengas síntomas de noche, que puedas tener actividades normales, que pase lo que pase, no tengas síntomas? ¿Cómo sabemos si de veras tu control de asma es el correcto? Bueno, de manera también objetiva puedes usar un cuestionario validado a nivel internacional, que por sus iniciales en inglés se llama ACT, y que al final de cuentas te da unos puntos, y gracias a esos puntos sabemos qué paciente tiene su asma que no está controlado o qué paciente sí tiene su asma que está controlado. Deberíamos, en teoría, de estar haciendo ese cuestionario que se llama ACT, como dije hace un rato, por sus iniciales en inglés, prácticamente en cada visita. Sabemos que medicamentos y aparatos o dispositivos para el asma son muchos. Tienes que discutir con tu médico cuáles son los rescatadores, cuáles son los que tienen un doble rescatador, cuáles son los preventivos que no usan esteroides. A los esteroides la gente malamente le llama cortisona. Se llama esteroides, no cortisona. Cuando se necesitan los esteroides orales, que si tu técnica de inhalación de cada uno de los aparatos que estás viendo en la diapositiva es la correcta o no, saber cuáles son los preventivos y todo lo que estás leyendo en esta diapositiva. Por ejemplo, si yo soy paciente asmático y no tengo mucha educación, a lo mejor puedo confundir un rescatador con un preventivo y darle demasiada responsabilidad a un preventivo que no tiene nada que hacer como rescatador, o a un rescatador que no tiene nada que ver con preventivo. Entonces, este lenguaje de rescatador, este lenguaje de preventivo, tienes que dialogarlo con tu personal de salud, con tu médico, con tu profesionista de la salud, con tu enfermera, que él te va a decir, este es preventivo, sirve para tal cosa, este es rescatador, sirve para esto otro. En el penúltimo renglón estamos viendo una novedad hasta cierto punto en el tratamiento del asma para aquellos pacientes que, como dije hace unos minutos, tienen asma grave, que se llaman anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales en México se empezaron a usar hace menos de 3 años. Afortunadamente ya los tenemos para esos pacientes que tienen asma grave. Nuevamente no es motivo de la plática, pero sí quería yo resaltar que ya podemos incluir en este país el uso de anticuerpos monoclonales. Esta diapositiva, que está actualizada para el 30 de abril del 2022, la gente que lo hizo pertenece a una organización que por sus iniciales en inglés se llama GINA. GINA es las guías, el protocolo internacional más usado en cualquier parte del mundo para tener conocimientos de asma. Cómo se diagnostica, cómo se trata, cómo se previene, etcétera, etcétera. Y ellos se han dado a la tarea de estarse actualizando muy frecuentemente ahora con COVID-19.
Entonces, las siguientes diapositivas son la postura oficial de Gina. Y entonces Gina nos dice, hablando de la combinación de estas dos enfermedades. A ver, sí es cierto que las personas que tienen asma, como se decía al principio de la pandemia, tienen más riesgo de contagiarse de COVID-19, o si les da, sí es cierto que casi de seguro van a estar graves, es los que van a terminar en el hospital, en terapia intensiva y a lo mejor muriendo. No sé si recuerdan ustedes que hace 2 años y medio que esto empezaba, hasta en los sitios de trabajo, a la población que le llamaban población vulnerable, para tomar el criterio a quién mandaban a la casa y a quién no, cuando todavía no era muy común el trabajo en casa, se le pedía una carta, oye, ¿tú tienes asma? Porque si tienes asma, no vengas a trabajar. Estás en peligro de que casi seguro te vas a contagiar y lamentablemente si te contagias casi seguro te vas a morir. Esa es una de las preguntas que vamos a ver. Otra de las preguntas es, bueno, es cierto, como dije en la diapositiva anterior, que no nada más les puede dar asma grave, sino que sí es cierto que comparado con la misma gente de la misma edad, pero que no tiene asma, el paciente asmático tiene más riesgo de morirse de esta enfermedad. ¿Qué cambios en el tratamiento del asma debemos de tener cuando un paciente asmático le da COVID? Y la otra pregunta es, a ver, las exacerbaciones, cuando el paciente se desmejora, cuando se pone mal, cuando se descontrola, ¿ha sido más ahora en estos 2 años y medio de la pandemia? Vamos a intentar contestar. La respuesta contundente es no. No es cierto que los asmáticos están más propensos a contagiarse más, ni tampoco es cierto que si se contagian, de seguro van a tener asma grave. Tampoco es cierto que están más propensos a morirse. Dependen del nivel de control, las dos cosas anteriores. Por eso en las diapositivas anteriores hice y quiero seguir haciendo mucho hincapié, tienes que tener tu asma en control. Porque si tienes tu asma en control y te da COVID, no te preocupes. Ve cómo Gina nos dice, no te va a dar fuerte. También de eso vamos a hablar un poco más. ¿Qué tipo de tratamiento del asma debes de tener si tienes COVID? Lo que dice la guía. No es lo que dice la inspiración de la luna y las estrellas, o no es lo que dice Twitter, o no es lo que dice Facebook, o no es lo que dicen los metiches, porque sé que hay metiches de buena y de mala intención, pero metiches al fin y al cabo. Es lo que dicen las guías. Bien sea las guías internacionales de Gina, bien sea las guías mexicanas. En términos generales, las guías nos van diciendo que debemos de ir adaptando el tratamiento conforme a la severidad del asma, independientemente de que si el paciente tiene COVID o no. Ahora, ¿es cierto que durante los 2 años y medio que llevamos de pandemia, el paciente asmático tiene más posibilidades de descontrolarse? La respuesta contundente es no. Y seguramente ustedes lo han observado. En esta pandemia, que ahora somos más higiénicos, que hacemos las cosas mucho mejor, somos más limpios, más cuidadosos, no tan solo el paciente asmático ha estado mucho mejor, sino que ya no se contagia ni de influenza, prácticamente ni de catarro, nada más por seguir haciendo cosas como no saludar de mano, como saber toser y estornudar, como el grandísimo uso de la mascarilla que yo propongo, y lo diré también varias veces si me lo permiten, se dice mascarilla. No se dice cubrebocas. A lo mejor si el locutor del radio o el locutor de la televisión dice cubrebocas, él no es médico. Ok, que diga cubrebocas. Pero cubrebocas es esto. Me estoy cubriendo la boca. Mascarilla es esto. Entonces, ojalá que de ahora en adelante nunca digamos cubrebocas. Se dice mascarilla. Y obviamente la distancia social. Vamos a hablar ahora de los medicamentos que se usan en el asma en un paciente que tiene COVID. Los medicamentos que se recetan para el asma, en particular los desinflamatorios, y los mejores desinflamatorios son los esteroides inhalados, ¿qué papel tienen? ¿Esos esteroides inhalados protegen contra COVID? Nos tenemos que asegurar también que cada paciente sepa qué hacer por su propia cuenta cuando empiece a sentirse un poco mal o a descontrolarse o a exacerbarse.
Aquí quiero hacer un breve paréntesis. Hay un doctor actualmente ya retirado de la medicina que hace tiempo le escuché una frase que me impactó y que se las vendo para que me la compren, sobre todo a los doctores. Ese doctor decía, a ver, médico, ¿cuántas veces al año citas a tu paciente que tiene con asma? ¿Cuántas veces al año? ¿Una vez al año? ¿3? ¿5? No creo que lo cites 5 veces al año, pero ok, vamos a suponer que lo citas 5 veces al año. Si de veras lo citas 5 veces al año, eso quiere decir que 360 días él es su propio médico. Entonces, ¿por qué no lo entrenas a que él sepa qué hacer? Que es lo que dice en el párrafo número 3, que el paciente tenga un plan de acción, que sepa reconocer que se está poniendo malito y qué empezar a hacer antes de contactar a su médico. Y por último, cuando se confirme o se sospeche la presencia de esta infección de COVID-19, habrá que adaptarnos a lo que en ese momento esté pasando a nivel local, en el país, en el municipio, en la ciudad, en la escuela, en el sitio de trabajo, porque cada país, cada municipio, cada sitio de trabajo tiene políticas diferentes. Una cosa tan sencilla como un lugar de trabajo que está ventilado y otro no. Un lugar de trabajo en donde hay 3 personas comparado con el otro que son 500. Entonces hay que ver cuáles son las políticas que existen. Evidentemente los pacientes que tienen asma grave, los que no tienen asma común y corriente y que incluso tienen ese anticuerpo monoclonal como parte de su tratamiento, los esteroides en pastillas, tienen que seguirlos como siempre, no tienen por qué interrumpirlos. Hay un estudio, hay varios, pero Gina resalta un estudio en donde pacientes que tuvieron que ser hospitalizados y que son mayores de 50 años, que estaban usando el esteroide inhalado, se murieron mucho menos que los mismos pacientes de la misma edad, pero que no tenían el esteroide usado, porque no eran asmáticos, y se murieron menos. Entonces, no podemos decir que los esteroides o que el desinflamatorio protege para COVID, pero lo que sí sabemos es que no hace daño y chance hasta nos proteja. Con respecto a qué se debe de hacer, bueno, evidentemente lo primero que hay que decirle al paciente es que ojalá que aumente la dosis del rescatador, que aumente la dosis del desinflamatorio conforme su médico lo ha venido entrenando. A lo mejor tiene que usar algunos días unas tabletas de esteroide. Y por último, tener mucho cuidado con que los broncodilatadores en un paciente exacerbado, en un paciente que se siente mal, es preferible usarlo con un espaciador que solo. ¿Qué podemos decir en cuanto a escenario hospitalario? Y esta diapositiva la voy a hacer muy rápida porque esta diapositiva es más para doctores, para personal de salud, para las enfermeras que están en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Pues el escenario hospitalario, en pocas palabras, lo que quiere decir es que tenemos que respetar cuáles son las políticas de higiene, las políticas que existen del comité de infecciones de ese hospital para la esterilización de todo lo que se ocupa en un paciente en equipo, en cama, en ventilador, en medir la función pulmonar. Eso, por lo tanto, es todo lo que yo quisiera decir, pero esto viene a recordar que para todo tenemos guías, para todo tenemos que tener protocolos. Entonces, el personal de salud que tiene a cargo en escenario hospitalar un paciente COVID y asmático, lo único que tiene que hacer es seguir las guías que vienen ahí escritas en Gina. Vamos a hablar ahora de las vacunas. ¿Se han estudiado las vacunas en pacientes asmáticos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y cualquier tipo de vacunas, de cualquier marca, y a nivel mundial, la han recibido los chinos, los africanos, los europeos, los mexicanos. Entonces sí hay experiencia en eso. Sin ningún lugar a dudas sí hay experiencia. Estas vacunas son seguras en estos pacientes que tienen, y muy entrecomillados estoy poniendo, alergia, porque esa palabra alergia a mí en lo personal me cae muy gorda, por muchas razones que para variar no tengo tiempo de decir ahorita. Y bueno, sí, evidentemente ese paciente puede recibir la vacuna. Sí es cierto, como están viendo en el segundo párrafo de este renglón, que hay
escasísimos pacientes que son alérgicos a uno de los componentes de algunas de las vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca o de Janssen. Pero es extraordinariamente raro eso. Y de hecho el paciente lo sabe. Y le dice, doctor, yo soy alérgico al polisorbato 80. Sea lo que sea el polisorbato 80. Por favor, deme otra vacuna que no tenga polisorbato 80. Pero mientras no tengamos esa información, que insisto, es rarísima, el paciente puede recibir la vacuna sin ningún problema. La gente que es alérgica a los alimentos, al veneno de algunos insectos, a algunos medicamentos, la pueden recibir de una manera segura sin ningún problema. Hay que aprovechar la consulta médica para expresar todas estas dudas a su médico y esperar una muy buena respuesta del médico. Y por último, sí seguir las políticas locales que tenemos de cómo se debe de estar vigilando a un paciente que ya está vacunado. Hay que aplicar las políticas comunes. Infección gastrointestinal, a lo mejor trae una amigdalitis. En ese momento lo ideal es no poner la vacuna. Es decir, con todos los argumentos anteriores y poniendo en una balanza los beneficios y los riesgos, no hay ninguna duda que con las precauciones comunes y corrientes, los organismos internacionales, en este caso GINA, sugiere que sin ninguna duda los pacientes asmáticos deben de continuar vacunándose con un esquema completo contra COVID. Siguiendo a hablar de esto, ¿qué pasa con los pacientes que están recibiendo ese anticuerpo monoclonal? ¿Qué pasa con la vacuna de la influenza? Y bueno, ¿y qué vamos a hacer después de la vacuna? ¿Y cómo vamos a poder seguir el seguimiento? Las respuestas son, ese paciente con asma grave que está recibiendo anticuerpo monoclonal, por favor que lo siga haciendo. Tal vez la única sugerencia es que no se aplique el mismo día el anticuerpo monoclonal, que es intramuscular, junto con la vacuna. ¿Qué pasa con lo de la influenza? Que se puede poner prácticamente incluso al mismo tiempo. Habemos mucha gente que predecimos que tarde o temprano, a lo mejor más temprano que tarde, esa vacuna va a venir en la misma jeringa. Así como en los niños existe la pentavalente que trae 5 virus, muy probablemente a futuro más o menos cercano va a venir la vacuna de COVID, incluso hasta a lo mejor hasta combinaciones. Va a venir la Moderna con AstraZeneca, con influenza en una sola jeringa y probablemente ese sea el futuro. ¿Qué tenemos que hacer después de que nos vacunamos? Bueno, esos pacientes, aunque estén vacunados, si viven en algún lugar de alta transmisión, que en ese lugar, por ejemplo ahorita en China, que vuelve a haber un rebrote, tienen que seguir usando las medidas de protección, la mascarilla en lugares cerrados, la distancia, etcétera, etcétera. Es decir, la población que tiene asma no está, como le he dicho ya varias veces, en mayor riesgo de infectarse de COVID-19 o de morirse de COVID-19. Y vean para eso esta gráfica. Si vemos nosotros en la población general, esta es la cantidad de gentes que se pueden morir por culpa de COVID, que es exactamente igual que los asmáticos que están controlados. A diferencia de la anaranjada, en donde es obvio que sí se mueren más los pacientes que tienen asma no controlado. Por eso ya sabemos la definición de control y por eso insisto en que puedas dialogar con tu médico para que lleves siempre tu asma a control para no estar en ese riesgo. Muy bien. ¿Qué pasa si tienes asma y ya te diagnosticaron esta enfermedad? ¿Qué pasa si tu asma no está controlado y ya tienes COVID? Si tienes asma y ya te diagnosticaron COVID, cálmate, no te apaniques. La gran mayoría de la gente va a tener una enfermedad leve que no va a necesitar hospitalización, que no pone en peligro la vida, que debe ser tratada por lo que antes le llamábamos médico de cabecera. ¿Quién es el médico de cabecera? El que te conoce, el que tiene expediente, el que sabe tus antecedentes médicos. No es el que sea apenas de volver a empezar. Ojalá que algún día volvamos a eso que se llamaba médico de cabecera. ¿Qué pasa si tu asma no está controlado? Bueno, ya hemos hablado, desafortunadamente estás en más riesgo de que sí te dé la enfermedad más grave, a lo mejor no de que te mueras, pero sí de que te dé la enfermedad más grave, y volvemos a repasar en la parte de abajo cuál es la definición de control.
En términos generales, entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones que se le hace a un paciente con asma? Todo lo que están ustedes viendo ahí. Por un lado, que tengas bien controlado tu asma, que te vacunes, que estés actualizado en las consultas que vas con tu médico en cuanto a todas las inquietudes que tienes, que en la casa tengas una buena provisión de medicamentos. Si es que se me terminó desde antier y la farmacia estaba cerrada, por ejemplo, que conozcas para qué sirve cada uno de tus medicamentos, que estés de acuerdo con las políticas públicas que existen en tu localidad, que estés usando la mascarilla permanentemente cuando estés en actividades cerradas y que tengas distancia social, independientemente de lo que, por ejemplo, desafortunadamente en la actualidad está diciendo nuestro gobierno, que ya no es necesario usar la mascarilla. Eso no es cierto. Si tienes asma grave, lo que estás viendo en el otro lado de la diapositiva, que como ya dije que esto es extraordinariamente grave, no me voy a detener en eso. Ahora, ¿qué hacer si ya tengo la enfermedad? Si ya saliste positivo para COVID, y aquí hay que recordar que la única prueba validada a nivel internacional que nos dice quién tiene COVID y quién no es la PCR. La prueba rápida no, la prueba de antígeno no. Esas hacen sospechar que tengas COVID, pero la única es la PCR. Pero ya comprobamos con PCR que tienes COVID-19. Acuérdate, lo más probable es que tus síntomas sean leves, lo más probable es que te puedas recuperar en la casa, lo más probable es que no pongas en peligro tu vida. Puede haber pacientes, como ya lo sabemos, que ni siquiera tienen síntomas, los famosos portadores asintomáticos. Pero de todas maneras debes de pedir orientación y además tienes que estar al pendiente de ti y de tus contactos por la posibilidad de que aunque estés bien hasta ahorita, lamentablemente pudieras deteriorarte de manera aguda y estar listo en un plan de cómo ir a qué hospital, en urgencias, etcétera, etcétera. Vamos a hablar también en las próximas diapositivas, ya prácticamente como última parte de la plática, en cómo se debe uno de aislar. Vamos a platicar también acerca de cómo debes de hacer el contacto con las personas que han estado en contacto contigo y también vamos a estar hablando acerca de cómo te debes de cuidar. También vamos a tratar de orientar o que busques cómo orientarte de cómo estarte monitorizando, qué hacer si empeoran tus síntomas y cómo ir dejando la cuarentena o el aislamiento. ¿Cómo se debe de aislar un paciente o cómo hacer la cuarentena en un paciente que tiene COVID-19? ¿Cómo te aíslas? Pues si estás en la casa, enciérrate en tu cuarto. Si me permiten usar esta frase, ojalá que te cierres en el calabozo y no sales del calabozo ni a la cocina, ni a la sala, ni a la sala de tele, del calabozo al baño y del baño al calabozo, y nadie debe de entrar al calabozo. Y además no debes de permitir que en tu casa entren gentes que no viven ahí. Y además las gentes que viven en tu misma casa, anden donde ande, tienen que estar usando obligadamente la mascarilla. ¿Qué pasa si vives en un condominio o en un departamento? Pues que no salgas del departamento y que entonces organices, por ejemplo, la recolección de la basura con algún vecino o con el conserje o con un familiar, pero no puedes ni siquiera salir a depositar la basura. No puedes salir a recibir la comida por esas aplicaciones que te llevan de comer. Está mal que lo hagas. Tienes que organizarte con ayuda de familiares o vecinos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, te toca la mala suerte de estar lejos de tu casa y lo haces en un hotel? Pues es igual, no sales de tu cuarto, no vas al restaurante, pides servicio a cuarto, haces que el aseo de tu cuarto por la recamarera sea un horario ya programado. En fin, hay muchas cosas que se pueden hacer si avisas que tienes COVID. ¿Cómo debes de aislarte y cuánto tiempo debes de estar aislado? Bueno, pues en términos generales, porque cada paciente es diferente, tienes que estar cuando menos 7 días. Ahí dice cuando menos. Y también dice ahí que son cuando menos 7 días si no hay síntomas. Porque si sí hay síntomas, evidentemente vas a ser más de 7 días. Cada paciente es individual. Tienes que informarle a tus contactos. Esto es como la época o incluso ahorita la época y perdón que haga esta
similitud, pero creo que es válida, es como las enfermedades de transmisión sexual. Si tú tienes una enfermedad de transmisión sexual, se la tienes que avisar a tus contactos, por ética, por moral, por amistad, por derecho a que los demás estén enterados. ¿Y quiénes son tus contactos estrechos? Lo que estás viendo ahí, alguien que vive contigo, alguien que ha pasado cuando menos 4 horas contigo, o en la casa de alguien, o en la oficina de alguien, o en un escenario en donde alguien ya desarrolló COVID. Y en circunstancias muy excepcionales, dependiendo del estado en el que estés o en el territorio en donde estés, con las políticas públicas que ellos ahí tengan. ¿Qué vamos a decir aquí en esta cosa de cuídate? ¿Cómo se trata COVID y cómo de reconocer tus síntomas? ¿Cómo se trata? Si es una cosa leve, con sintomáticos guiados por tu médico. Que si el paracetamol, que si el ibuprofeno, que si un antigripal, que si un antitusígeno, y principalmente el reposo. El reposo es mucho más importante que los propios medicamentos. Es un gran error que de repente a un adulto le digan, mira, como tienes, que le digan en su oficina, por ejemplo, en su lugar de trabajo, como tienes COVID, no vengas, ponte a hacer trabajo en casa. Ese es un gran error. Trabajo en casa es no estar en reposo. Es computadora, videollamadas, pendientes, etc. El paciente tiene que estar en reposo. El reposo es igual o más importante que los medicamentos. ¿Cómo debes estar checando tus síntomas? Eso tiene que ser entrenado por tu médico. En un rato más vamos a hablar acerca de eso. Pero tienes que estar checando tu corazón, tu respiración, tu oxigenación, la fiebre, los síntomas respiratorios, los síntomas no respiratorios, que tú no tienes la obligación de saber. Tu médico es el que te tiene que orientar de cómo debes de hacerlo. ¿Qué tipo de medicamento debes de recibir si tienes COVID-19? Como decíamos al principio, un sintomático, si te duele un analgésico, si tienes moquera un antihistamínico, si tienes tos a lo mejor un antitusivo, etcétera, etcétera, porque en escenarios hospitalarios es diferente. Nada más que aquí quiero hacer un hincapié. Cuando estamos hablando de qué tipo de medicamento debes de recibir, ojalá que te asegures que la persona que te lo recetó, el médico que te lo recetó, esté actualizado. Todos sabemos, por ejemplo, que la ivermectina no sirve para nada y al contrario, puede tener efectos colaterales. De hecho, si ustedes están familiarizados, ahorita hay una gran polémica porque en una ciudad de este país se usó sin consentimiento de los pacientes en un trabajo experimental al que no se le pidió consentimiento a los pacientes el uso de la ivermectina. Un paciente que está usando ivermectina, lo único que quiere decir es que su médico no está actualizado, no ha estudiado. Tienes que usar medicamentos que han sido probados y que están avalados internacionalmente. ¿Cuándo debes de acudir al médico? Cuando notes cambios. No tenía fiebre y ahora tengo. No me faltaba el aire y ahora sí me falta. La tos está aumentando. Cada vez me duele más la cabeza. Cada vez tengo más dificultad para respirar. Ahora tengo diarrea. Ahora esto. Eso es una indicación precisa de cómo debes de acudir a tu médico. Es muy importante que cuando acudas a tu médico o a cualquier servicio de chequeo de COVID, ojalá que digas, mira, estoy viniendo porque antes, por ejemplo, mi frecuencia respiratoria era de 18 y ahorita ya voy en 28. Antes mi fiebre era de 37,5 cuando mucho y ahora tengo 39. Antes mi saturación de oxígeno era de 92 y ahorita ya bajó a 87. Y no nada más llegar con decir, es que me siento mal. ¿De qué? Pues me siento muy mal. Sí, pero ¿de qué? Ay, doctor, pues que es que me siento mal, me siento peor que ayer. Eso al médico no le va a ayudar. Difícilmente te va a poder ayudar si no llevamos una lista de cómo te has venido deteriorando. ¿Cuándo debes de pedir ayuda? Cuando notes que hay cambios y sobre todo si hay sensación de falta de aire y de saturación de oxígeno, es una indicación de irte al hospital. Insisto, si hay sensación de falta de aire que no existía hace unas cuantas horas y hay desaturación de oxígeno que no existía hace algunas cuantas horas, las dos cosas juntas, sin duda, es una indicación de ir a buscar ayuda a un hospital especializado en COVID. Tu médico debe de entrenarte cómo checar tu frecuencia respiratoria. Tu médico debe de entrenarte también cómo checarte la frecuencia cardíaca,
que también lo conocemos como pulso, bien sea tú solo o gracias a la ayuda del oxímetro, que también tiene en la pantalla cuánto tienes de frecuencia cardíaca. También tu médico te debe de enseñar cómo debes de checar sin lugar a dudas cuáles son tus niveles de oxigenación, sugiriéndote un aparatito que se llama oxímetro de pulso, y él debe de enseñarte cómo se usa. Y cuando estés usando el oxígeno de pulso, tu médico te debe de orientar cosas como: no tienes que tener la uña pintada, no debes de tener uñas postizas, tienes que tener la mano y la uña limpia, tienes que frotar tus manos si tienes las manos frías, si para eso tienes incluso que lavarte las manos con agua tibia, adelante. Las manos frías o muy frías no captan en el oxímetro los parámetros que deben de hacerse. No debes de moverte, debes de estar con respiración calmada, debes de tener la mano apoyada, tienes que contar unos segundos antes de empezar a ver la pantalla. Todo eso te lo tiene que decir tu médico. Hay una lista de síntomas que tu médico te tiene que orientar, que son, como habíamos dicho, los datos que en un momento dado te pueden ayudar para solicitar ayuda médica o incluso cuando te tienes que ir a urgencias. Ya lo habíamos mencionado, pero vuelvo a hacer hincapié. ¿Cuándo te tienes que ir a urgencias? Por ejemplo, si tienes un dolor en el centro del pecho, una sensación de opresión, voy a usar una exageración, como si un elefante estuviera sentado arriba de tu pecho, que te dura más de 10 minutos, por lo que más quieras, vete al hospital. Otra indicación es si el paciente se desmaya o está convulsionando. Otra indicación es si el paciente cada vez respira peor y se empieza a poner de color azul. Si el paciente está sangrando de cualquier parte y es muy difícil controlar el sangrado, esa es otra gran indicación de irse a urgencias. Si el paciente que hace unas horas sí lo podía hacer y ahorita de repente no puede moverse, no puede hablar por la falta de aire o por cualquier otra razón, es una indicación también para irse rápido y de preferencia en ambulancia a urgencias. O cuando tienes un accidente grave, es que me corté a la hora de cambiar el garrafón, es que me caí porque me caí de la escalera. Eso es un accidente y teniendo asma y COVID es una indicación que te tienes que ir a urgencias. El ir a urgencias ahorita, y también para eso tu médico te debe de orientar, no es a cualquier hospital. Tienes que irte a un hospital que esté autorizado como hospital COVID. Y además te tienes que hacer a la idea que te va a revisar personal que está autorizado para revisar pacientes COVID. No todos los doctores están autorizados, porque si no sería un contagiadero. Si yo, por ejemplo, voy a hospitales COVID y no COVID, voy a hacer la transmisión de la enfermedad. Hay médicos que se dedican a ver pacientes COVID para justamente tratar de impedir que esto se disemine. Entonces, no te decepciones si tu médico te dice, vete a urgencias del hospital COVID fulanito de tal, aunque yo no te vea. Eso no es que el doctor tenga miedo de contagiarse o no te quiera ver. Hasta por leyes de salud pública, él no debe de presentarse ahí. Hay colegas que se dedican a eso para evitar la transmisión. Ya habíamos dicho que el periodo de infección varía entre paciente y paciente. Hay que discutir cada uno de los casos, cuánto tiempo dura el aislamiento con tu médico. Ahora vamos a hablar brevemente de la recuperación y del regreso a las actividades. ¿Cuánto dura la COVID? Y digo la COVID porque COVID es femenino. La enfermedad es femenina. Si los locutores de radio, si la televisión dice el COVID en masculino, ok, ellos no tienen conocimientos médicos, también por eso usan cubrebocas. Pero nosotros debemos de decir la COVID porque es femenino. Ya habíamos dicho, en términos generales dura 7 días en los casos más leves, pero si dura más de 7 días, evidentemente inmediatamente lo notas tú y tu médico y eso tendrá que tener una atención especializada. ¿Qué pasa si tu prueba sigue saliendo positiva? Bueno, para empezar no es necesario hacer pruebas para ver si ya saliste negativo o no, o al menos la PCR, contrario a lo que se pensaba al inicio de la pandemia, no es necesario que la repitas. A lo mejor sí es conveniente, no indispensable, pero es conveniente, ahí sí la prueba del antígeno, para que además de que no tienes síntomas, además de que ya pasaron más de 7 días
o lo que tu caso en particular haya necesitado, se pueda demostrar que eres ya antígeno negativo y puedes empezar a reintegrarte a tu vida laboral o a tu vida normal. ¿Te puedes volver a contagiar de COVID? Por supuesto que sí. Y de hecho te puedes volver a contagiar de COVID por culpa de los demás que no se cuidan. Por eso nosotros tenemos que seguirnos cuidando, la distancia, la mascarilla, el lavado de manos, etc. Porque no es cierto que esta enfermedad es que ya me dio, como de repente decían algunos adolescentes, yo ya quiero que me dé para salir de eso. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Te puede volver a dar. ¿Necesitas un certificado médico o una prueba negativa para regresar a tu trabajo después del aislamiento? Estrictamente hablando, no. Eso se sabe ahorita. Hace unos meses no se sabía y por eso muchos lugares de trabajo sí lo exigían. Hoy en día se sabe que estrictamente hablando no es necesario, pero para variar va a depender de las políticas locales que tenga tu empresa, tu lugar de trabajo. ¿Cuándo tienes que volver a hacer ejercicio? Cada caso es individual, pero evidentemente cuando ya no tengas síntomas, cuando haya salido negativo y cuando haya pasado varias semanas de que ya eres negativo y sin síntomas, y obviamente empezar a hacer el ejercicio bajo estricta valoración médica. Y sin duda una de las valoraciones más importantes que se pueden hacer es hacer pruebas de funcionamiento respiratorio, porque como decíamos cuando estábamos hablando del control de asma, las pruebas de funcionamiento respiratorio es como si fueran tus calificaciones. Las pruebas de funcionamiento respiratorio pueden decir, fulano de tal quedó con el 65% de su normal, pero aquel otro quedó con el 84% de su normal, pero aquel otro quedó con el 98% de su normal. Evidentemente, cada caso, según el porcentaje con el que haya quedado, va a ser la manera como va a empezar a hacer el ejercicio. Vamos a suponer que tú tenías una cirugía programada. Es que yo estoy enfermo de la vesícula, no es una urgencia, pero en eso ya me iban a operar y me dio la enfermedad COVID. ¿Cuánto debo de esperarme para que esa cirugía que no es de urgencia me la hagan? Es igual que los criterios que hemos dicho, porque si no puedes contagiar quirófano, el equipo quirúrgico, etcétera, etcétera. Pero siempre y cuando, y para variar, estés dialogando con el médico que te está viendo, porque esa cirugía que dizque era electiva, a lo mejor puede desmejorar, el ejemplo de la vesícula, y estés como estés, te tienen que operar. Pero si tienes una cirugía que no sea urgente, a eso se le llama cirugía electiva, por favor, posponla. Si ya me dio COVID, ¿me tengo que vacunar? Por supuesto que sí, como si no te hubiera dado. Aquí la única cosa que hay que hacer, y sigue siendo vigente, porque eso ya tiene varios meses, es que la dosis de la vacuna que te toca después de que te contagiaste de COVID debe de ser aplicada no antes de 3 meses de que te dio la enfermedad COVID. No antes de 3 meses. Pero el esquema de vacunación es el mismo. Por lo que más quieras, no retrases la vacunación. En otros países en donde podemos escoger qué vacuna ponernos cuando queramos, la marca que queramos. Ok, pero no estamos en otros países. Aquí esta campaña de vacunación, con todas las críticas que existen, cuando te toca por tu grupo de edad, te la tienes que poner. También hay que estar muy al pendientes que ojalá que te pongan una vacuna que está internacionalmente avalada. No la rusa, no la CanSino, no la cubana, esas no están avaladas. Hay algunos pacientes mexicanos que tienen el recurso económico, obviamente la minoría, que dicen, no, pues mejor me voy a Estados Unidos a vacunarme porque aquí no me quieren poner, por ejemplo, en los niños, no me quieren poner la vacuna de Pfizer de niños y amenazan con poner la cubana. Pues no te la pongas porque no está avalada. Decíamos, hay que esperarse cuando menos 3 meses después de que te dio la enfermedad. No se debe de vacunar a un paciente que tiene los síntomas o la enfermedad aguda. Los pacientes que tienen una enfermedad prolongada a lo mejor se tienen que esperar 6 meses. Ese paciente que estuvo hospitalizado, intubado y que todavía varios meses después sigue teniendo síntomas tanto respiratorios como no respiratorios, a lo mejor es más prudente por cosas del sistema inmune que se espere 6 meses, no 3, pero para variar cada caso es individual y tenemos que dialogarlo con el médico.
Si el médico tiene alguna duda, bueno, hay médicos que saben más que ese médico que te está viendo. A ese médico se llama vacunólogo. Y entonces tu doctor debe de dialogar con ese médico experto en vacunas para discutir tu caso y decidir en tu caso en particular qué es lo que tenemos que hacer. Con esto doy por terminada mi intervención. Les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de utilidad. Espero que de ahora en adelante puedas exigirte a ti y tu cuidador, al que estás cuidando a tu paciente asmático o de COVID, un diálogo tremendamente útil con tu profesionista de salud, con tu enfermera, con tu médico, para que todo salga bien. Les mando un cordial saludo y muchas gracias.